La búsqueda del control total del aparato de Estado por parte del gobierno también apuntó contra los gobiernos locales, quienes han sido despojados de la mayoría de recursos, pero además les han quitado su autonomía o la capacidad de decidir sobre sus territorios. Aquí solo gente pobre vemos, no vemos gente de plata. Hay ver nuestras casitas humildes, champitas. Pero el problema más vital aquí es el agua. Ahora el alcalde va a ser un cartero que va a llevar la correspondencia de la Dirección de Obras Municipales de todo lo que nuestras comunidades nos pidan. Los municipios más afectados con el recorte del FODES van a ser también los municipios más pobres, los más pequeños, los que la situación social de la población esté en una mayor desventaja. Pues nunca hemos tenido agua. Con sacrificio, pues la gente tiene que comprarla, ¿verdad? Pero lo que no me ha gustado a mí ni a la comunidad le ha gustado es que en esta campaña que hubo para alcaldes y diputados ofrecieron el cielo y la tierra. Entonces vinieron y 2 equipos de topografía de ANDA dejando puntos. Trabajaron 2 semanas, todo el sector. Supuestamente yo le pregunté a uno de ellos y le dije cuándo iban a empezar. Pues ya luego, lo más tardado, 15 días a 22 días. Pues esos 22 días todavía quizás no han concluido, ¿verdad? ¿Hace cuánto fue? 3 meses antes de las elecciones para diputados y alcaldes, ¿verdad? Don Carlos es veterano de la Fuerza Armada que tiene una pensión de $100 mensuales. De ellos invierte entre $10 a $15 para la compra de agua. ANDA no ha cumplido nada de eso, porque yo le pregunté y me dijo, aquí va a quedar su caja de agua potable. Y aquí a la par va a quedar la caja va a quedar la mecha de agua negra. Entonces lo que yo digo, ¿por qué me mintieron? ¿Verdad? ¿Por qué me mintieron? Y eso no es justo ante los ojos de Dios que le mientan a una comunidad. Somos 47 familias las que no tenemos agua. La alcaldía abastecía de agua a través de una pipa, pero esta se arruinó hace meses. Su reparación costaría unos $4,000. Su nuevo funcionamiento es incierto porque la reducción de fondos a las alcaldías viene desde el inicio de la pandemia en el año 2019. San José Villanueva pertenece al departamento de La Libertad, colinda con los municipios de Huizúcar, Nuevo Cuscatlán y Zaragoza. Tiene un promedio de 16,000 habitantes. Uno de sus principales problemas es la falta de agua potable y las fuentes de empleo. Siempre. Aquí no tengo una fábrica, no hay. Tenemos una pequeña fábrica de velas que tiene como 40 empleados y es la única fábrica que hay. Y de ahí todo es comercio informal.
Cuando usted camina por el casco urbano se va a dar cuenta que son pequeños comedores, que son ventas de verduras, un bazarcito que vende ropa, otro que vende accesorios para celular, y pare de contar. Esta alcaldía es de las 105 municipalidades que sus recursos financieros dependen en más del 70% de los fondos FODES. Hasta antes de la pandemia recibía $100,000 mensuales. A partir del 2022 solo reciben un promedio de $15,000. En noviembre de 2021, los diputados oficialistas, a pedido del presidente de la República, Nayib Bukele, reformaron la ley FODES para reducir los fondos a los gobiernos locales. Toda la parte social quedó afuera. Y nos quedamos, pues básicamente a barrer, a recoger basura, a brindar alumbrado público y mantenimiento vial, en lo que nos alcance. Pero antes, ¿cómo voy a arreglar yo una calle cantonal si no tengo dinero? ¿Cómo la gente va a pagar mantenimiento vial? Porque usted paga por lo que... Yo no le puedo cobrar porque tengo una calle de tierra. Le puedo cobrar si tiene asfalto, si tiene adoquín, si está empedrado, si está asfaltado. Pero si tiene una calle de tierra, no. Antes, las 262 alcaldías recibían el 10% de los ingresos corrientes del presupuesto del Estado, un poco más de 495 millones. Ahora, solo recibirán el 1.5% del presupuesto general, un poco más de 119 millones. La distribución será con base a 4 criterios: cantidad de la población, equidad, nivel de pobreza y extensión territorial. Esto no va hacia adelante, sino que va para atrás. Primero, el ciudadano se va a desencantar cuando llegue a pedir y no le dan. Por ejemplo, los adultos mayores. Nosotros les dábamos un paquete de víveres mensual. Ahora ya no se los damos. Y cuando a mí la gente me pregunta en la calle, mire, ¿y los víveres ya no los van a dar? No, fíjese que ya no. ¿Y por qué? Porque el presidente quitó el FODES. Es que yo no estoy mintiendo. Entonces la gente poco a poco se va dando cuenta que no es que el alcalde sea el malo, porque el alcalde no ha tomado la decisión. Sino que ahorita lo que usted estaba acostumbrado a que la alcaldía le diera, usted ya no lo va a recibir, no porque el alcalde o el consejo municipal quiera, sino porque el presidente quitó el FODES. Bueno, usted sabe de que los granos básicos hacen falta siempre, ¿verdad? Aunque sea poquito, pero hace falta, ¿verdad? Que sea muy poquito una cosa, pero los ayudaba bastante en eso, porque los ayudaba un poco. Ayudaba bastante en eso porque ahí venía lechita, venía azúcar, bueno, tenía unas cositas bastante bonitas, ¿verdad? Una bolsita que nos daban. La guardería es otro de los programas que cerró por falta de FODES. Ahora, dichas instalaciones sirven de resguardo de los soldados. Los servicios de esta clínica se han reducido. Se abre 2 veces por semana de manera temporal gracias al apoyo de una ONG. No tenemos un servicio de Fosalud 24 horas, entonces una persona que necesita una ambulancia tiene que llamar a la Cruz Roja, a la Cruz Verde, que vienen desde Santa Tecla, y en todo lo que llegan hasta aquí y llegan al hospital pasó bastante tiempo. Ese servicio nosotros lo pagábamos con FODES. El recorte del FODES por parte del gobierno ha provocado en ese municipio y en la mayoría de gobiernos municipales la suspensión de becas educativas.
canasta básica para adultos mayores, cierre de la guardería municipal, cierre de programas deportivos, cierre de cibercafé, la ayuda para la compra de ataúdes y otros proyectos sociales, despido de personal, entre ellas toda la unidad del CAM. Probablemente dejemos de prestar el servicio de barrido de calles, quitemos el cobro de barrido de calles y los 10 barredores de calles que tenemos tengan que ser suprimidos en su trabajo. De igual manera, por la otra vía, tenemos que hacer un incremento a las tasas, que de hecho ya está aprobado, ya está en vigencia, pero al final se afecta al pueblo, porque el que termina pagando ese hueco termina siendo el pueblo. Lo mismo le pasa al gobierno central. Entre más deuda genera, es el mismo pueblo que con sus impuestos está pagando esa deuda. Así es que pues nos toca hacer un poco de todo y tristemente hay que quitar fuentes de trabajo porque no vamos a poder tener una sobrecarga de personal. Incluso ustedes, si hacen un recorrido, se darán cuenta que la alcaldía solo tiene a una persona por departamento. Solamente me va a regalar su contacto, por favor. El rol, digamos, de los gobiernos locales en ese sentido varía mucho también entre los diferentes municipios, ¿no? Porque claro, los municipios más pobres creo que tienen un rol más importante porque hay necesidades inmediatas que atender, que también he tenido la experiencia, por ejemplo, de conocer lo que usted comenta, ¿no? Que en algunos municipios la población llega porque el nivel de interacción que ellos tienen con el Estado, entendido en un sentido amplio, es al nivel municipal, ¿no? El presidente Bukele, además de recortar los fondos a las alcaldías, también ha creado la Dirección Nacional de Obras Municipales, instancia que recibirá el 3% de los ingresos que antes se destinaban a las alcaldías mediante el FODES. Según la ley que le da vida, atenderá la demanda de proyectos de todo el país. Pese a que se encargará de ejecutar obras municipales, en su junta directiva no hay representación de los alcaldes. Hace un momento vino un señor que se le quemó su casa, una pequeña champita humilde. Yo le llamé al ministro de Gobernación personalmente y le pedí ayuda, y al día siguiente el ministro envió láminas y costaneras y clavos y todo para que el señor pudiera reconstruir su pequeña champita. El señor vino ahora a decirme que si yo le ayudaba a pagar 2 mozos para que le hicieran la champita. No puedo, no me alcanza. Entonces, esas son cosas que se dejan por fuera. ¿Cómo va a trabajar la DOM? No les sabría decir. Esto es una bomba de tiempo, esto es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y creo que la vanidad, el ego, con decir el Estado soy yo y todos tienen que venir a mí y rogarme a mí que yo les haga las obras, esto no les va a funcionar. Lo que va a pasar es que hay un retroceso en la descentralización, ¿no? Porque ahora los recursos pasan a estar centralizados en la Dirección de Obras Municipales, que va a ser la encargada de hacer esta distribución. Y hasta donde es de mi conocimiento, en la ley tampoco a mí me queda claro exactamente cuáles van a ser los criterios, ¿no? Para distribuir, para hacer esta priorización, ¿no? De la distribución. Qué bueno sería que el municipio tuviera mejores condiciones. Y un municipio con mejores condiciones se ve diferente, pues. Tiene más atractividad, ¿verdad? Y muchas cosas que sí sirven al municipio, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de todos ustedes. Durante la campaña, el presidente Bukele prometió fortalecer los gobiernos municipales en seguridad, cultura, deporte e infraestructura, además de aumentar los fondos FODES. Según un estudio elaborado por la Fundaungo, a nivel de país, son las cabeceras departamentales y algunos municipios del área metropolitana de San Salvador las que no dependen del FODES.
El resto no tiene la capacidad de generar recursos propios para financiar las demandas de su población. Creo que las opciones que tienen son bastante limitadas, porque, por ejemplo, si quisieran compensar esto por la vía de impuestos o de tasas municipales, esto obviamente va a encarecer, digamos, el costo de vida para la población, que el nivel de actividad económica es muy poca en esos lugares. Están basados, por ejemplo, si se basan en agricultura familiar, no hay tanto comercio, entonces tampoco las municipalidades no pueden encontrar otras alternativas para cobrar impuestos municipales o tasas municipales, ¿no? O para incrementarlas, porque ya la población en general no, su condición socioeconómica probablemente no pueden tampoco pagar, ¿no? Según este alcalde, la falta de recursos, la creación de instituciones adscritas al gobierno que realizan funciones propias de las alcaldías, anular el trabajo local, a esto se suma la discriminación que puede sufrir el gobierno local que no pertenecen al partido oficial, como es el caso de San José Villanueva. Fíjese que en ese aspecto hay muchas cositas que por lo menos hay unos pasajes que no tienen bien cementado. Hago otra cosa, le prometieron que iban a componer el asunto de la comunidad de la cancha, pero no le han puesto nada. Y hay días que ya dijeron que lo iban a hacer, pero no lo han hecho nada de eso. Y aquí pues falta un montón de cositas, por ejemplo la luz está muy... porque hay pasajes que no hay luces. Bueno, sí, eso falta también. En un municipio muy pequeño, alejado, por ejemplo, de la cabecera departamental, para la población es muy difícil acercarse incluso a la gobernación, ¿no? O no sería mucho menos acercarse como a las instancias nacionales de gobierno. Entonces, sobre todo en estos en estas zonas, digamos, más rurales, más pobres, creo que el papel del gobierno municipal es mucho más importante, ¿no? Porque el contacto más cercano que la población tiene con el Estado es al gobierno municipal, ¿no? Según especialistas, el ahogamiento económico al que el gobierno ha sometido a los gobiernos locales es estrategia para centralizar el poder y las decisiones en todo el aparato de Estado, como ya ocurrió con la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, órgano judicial, la Fiscalía General, entre otros. A continuación, el editorial. Mientras en la mayoría de los países del mundo se descentraliza la administración pública, El Salvador camina en dirección contraria, hacia una mayor centralización del poder y de los recursos en el gobierno nacional. Muestra de ello es la drástica disminución de los fondos que reciben los municipios del presupuesto nacional. Del 10% del presupuesto que se les asignó en el año 2021, pasarán a recibir este año 2022 solamente el 1.5% del presupuesto. El resto de los fondos serán administrados por la Dirección Nacional de Obras Municipales, la DOM, que depende directamente del Ejecutivo, a la que se le ha asignado la tarea de verificar la calificación, aprobación, contratación y ejecución de las obras solicitadas por los 262 municipios del país. Naciones Unidas define la descentralización como el proceso de transferencia de una parte del poder y recursos del Estado nacional a las instancias del nivel regional o local. Por su parte, Norman Haphoff, científico estadounidense que ha estudiado el tema en muchos países, plantea que la descentralización permite alcanzar al menos 4 objetivos. Primero, que el accionar público esté más cercano de los ciudadanos y así responda mejor a sus necesidades. Segundo,
mejorar la eficiencia con la que se diseñan e implementan los programas públicos, que estos se ajusten a las condiciones propias de las localidades y se implementen con mayor rapidez y a un menor costo. Tercero, profundizar la democracia, porque las formas más directas y participativas de democracia solo son posibles a nivel local. Y cuarto, apuntalar la separación de poderes y la subsidiariedad. Estas valoraciones nos permiten comprender el efecto nocivo de la concentración del poder y de los recursos a nivel nacional en detrimento de los municipios. Si bien es cierto que el uso de los fondos dirigidos a los municipios debe fiscalizarse bien, que la fiscalización siempre es necesaria y evitará los abusos, la corrupción y el despilfarro que se dan en algunas alcaldías, la solución no es quitar los fondos a los municipios para que los administre el Ejecutivo. La centralización es parte de una estrategia para concentrar más el poder y de la apuesta por el control de los recursos por encima del bienestar de la población y de la política municipal. Sin duda, ello tendrá un efecto contraproducente en el desarrollo local y limitará las posibilidades de acción de los consejos municipales para responder con prontitud a las principales demandas de la población. Bienvenidos a la entrevista. Hoy nos acompaña Andrea Padilla. Ella es miembro de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES. Con ella vamos a conversar sobre justicia ambiental. Bienvenida a la entrevista, Andrea. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. Bueno, Andrea, para comenzar, ¿cómo puede ser entendida la justicia ambiental? Bueno, el término justicia ambiental realmente lo podríamos definir como esa reivindicación social, ¿verdad? Ante diferentes casos de vulneración, digamos, de derechos ambientales o de vulneración hacia la naturaleza misma. Y en estos casos, ya en la práctica, podemos mencionar algunos casos en El Salvador en los cuales la justicia ambiental está siendo retomada. Sí, sin duda. Desde el quehacer institucional de UNES, por ejemplo, podría compartirte algunos casos. Nosotras tenemos trabajo territorial en la zona sur de Aguachapán y trabajamos con ecosistemas de manglar, ¿verdad? Pero, digamos, en toda esta parte de la cuenca baja del río Paz tenemos diferentes ecosistemas, tenemos bosques dulces y bosques salados. Al abordar todo labor de defensa y restauración ambiental, es importante tener un enfoque de cuenca. Al trabajar nosotras con manglares, vemos de forma más evidente ese vínculo o la dependencia que los manglares tienen del agua dulce, ¿verdad? Eso nos obliga a ver qué es lo que está pasando en la parte alta de la cuenca. En toda esta parte de la costa generalmente, y bueno, y esto se puede ver, digamos, en la mayoría de zonas costeras del país, se ha establecido de forma alarmante el monocultivo de caña de azúcar. Entonces, es bien sabido que este monocultivo, por ejemplo, tiene prácticas de explotación del agua que definitivamente no contemplan ni el agua que es necesaria para consumo humano, mucho menos el agua que es necesaria para los ecosistemas. Entonces, bueno, nos hemos visto, digamos, involucrados en procesos de defensa de ríos. Esto implica que entre algunos casos, remoción de represas que se han establecido, ¿verdad?, por parte de los cañeros, donde ahí establecen sus bombas achicadoras y están regando las 24 horas del día, ¿verdad?, a costa de dejar sin agua a las comunidades. Entonces,
En esta zona, en el municipio de San Francisco Menéndez, logramos sentar ese precedente y que fue, digamos, una victoria, ¿verdad?, de justicia ambiental para las comunidades, porque logramos la remoción de estas represas y, bueno, con ello que fluyera de alguna forma más cantidad de agua en el río y con ello que alimentara al manglar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, cabe decir que estos procesos en búsqueda de justicia ambiental muchas veces implican bastantes riesgos, ¿verdad? Y muchas veces también un desgaste hacia las personas que impulsan estas acciones, ¿verdad? Y que ello puede ir desde acoso, ¿verdad?, hacia liderazgos comunitarios, amenazas, porque esto también lo tuvimos, ¿verdad? Otro de los casos fue la deforestación, esto fue en 2015, la deforestación de un área natural protegida en San Francisco Menéndez, que es el área natural protegida del Chino, que de hecho recientemente hemos tenido casos de incendios ahí. Entonces, un exalcalde estaba vinculado a la deforestación de toda esta área protegida y bueno, las organizaciones comunitarias fueron las que se organizaron y movilizaron para denunciar este tipo de acciones. Aquí nuevamente también se tuvo una victoria para estas organizaciones, ¿verdad? Porque se logró detener esa tala masiva de árboles, ¿verdad? Lamentablemente ya habían deforestado alrededor de 12 manzanas, pero digamos que se puso un alto, ¿verdad? Y también un componente esencial, digamos, de la justicia ambiental es cómo se retribuye, digamos, o cómo se visibiliza esa responsabilidad hacia estos depredadores, ¿verdad? En este caso de la deforestación en el Chino, se estableció una sanción económica hacia este exalcalde que tenía que desarrollar diferentes acciones, ¿verdad? Sin embargo, como decimos, del dicho al hecho, ¿verdad?, hay mucho trecho. Entonces, tuvimos ese documento legal que le ordenaba, digamos, a desarrollar diferentes acciones de restauración. Sin embargo, a la fecha no se ha visto, digamos, mayor cosa. Entonces, tenemos casos donde los podemos ver en el país, sin embargo, creo que todavía es algo que falta, que cuaje. Entre otros casos, Andrea, que nos podría mencionar y en los cuales en este momento se esté buscando justicia ambiental. Bueno, para no irnos tan lejos, ¿verdad? Podríamos retomar este mismo territorio del área natural del Chino que decía, donde hemos visto incendios, ¿verdad? Entonces, esto es algo, por una parte, que visibiliza cómo estos niveles de depredación ambiental siguen a la orden del día en los territorios, ¿verdad? Y vemos también cómo esto visibiliza esa ausencia en el monitoreo o esa presencia constante de parte de las instituciones que resulta que, de acuerdo a los marcos legales, son las garantes de estas, o las responsables de la protección de estas áreas, como es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Hay también, digamos, otros casos. Esta problemática de la caña de azúcar realmente la tenemos en todo el país, ¿verdad? La extracción del agua, pero también el caso del uso desmedido de agrotóxicos. Eso es algo bastante alarmante en nuestra realidad y que tiene un sinfín también de efectos, ¿verdad?, nocivos para la salud humana, pero también para los ecosistemas, ¿verdad? Y que lamentablemente es algo que va dejando rezago muchos años después incluso de que estos han sido implementados. Andrea, un caso muy emblemático en el cual se esté buscando justicia ambiental, pues ha sido o es el proyecto urbanístico Ciudad Valle del Ángel. Entonces, aquí, desde su punto de vista, cuál es el procedimiento que se ha llevado, ¿verdad? Y también la lucha de muchas organizaciones civiles en pro del medio ambiente. Bueno, lamentablemente pareciera que todos estos procesos
digamos, tienen a su base, generalmente la mayoría de los casos de depredación ambiental tienen a su base intereses, ¿verdad? Intereses que mayoritariamente son económicos y que siguen beneficiando, digamos, a un grupo minoritario con alto nivel de acumulación de capital, ¿verdad? Entonces, estas empresas que tienen también un sinfín de proyectos urbanísticos en diferentes partes del país se siguen enriqueciendo nuevamente a costa del despojo de los territorios y de los bienes naturales de la población. Aquí de forma particular se está afectando, digamos, el tema del agua, que es crucial, ¿verdad? Y que a pesar de la crisis y estrés hídrico en que estamos viviendo, pareciera que eso no llega ni siquiera a ser parte de las discusiones, ¿verdad? O cuando se dice, de acuerdo a los procedimientos, que debería de haber un estudio de impacto ambiental, pareciera que ese estudio se hace a ciegas, ¿verdad? O que meramente se incluye, si acaso se incluye como nada más marcar una checklist ahí, ¿verdad? Sí, esto ya lo hice, pero realmente no se va más allá de cuáles son los daños o las pérdidas que esto puede ocasionar, no solamente viéndolo en el territorio, ¿verdad? Sino también en la gente y en los derechos humanos también que esto puede vulnerar. Hasta el momento, pues, por ejemplo, en el caso de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES, ¿cuál es la respuesta que ustedes pueden valorar de parte del Estado en este caso? Bueno, por una parte que, al igual que mencionaba en los territorios, pareciera que hay una ausencia, ¿verdad? O que a pesar de que la responsabilidad o el deber de estas organizaciones debería ser velar por el bien público, ¿verdad? Por el bienestar público, pareciera que siguen respondiendo a estos intereses privados, ¿verdad? Es decir, diferentes proyectos ahí están a la orden del capital, ¿verdad? Y esto lo que implica también o lo que visibiliza es esa necesidad de fortalecer esos mecanismos, esas políticas públicas, ¿verdad? Porque muchas veces están, ¿verdad? Pero o no se cumplen. Y en tal sentido también uno de los principales desafíos es cómo la población puede tener conocimiento de estos mecanismos para demandar o ejercer dichos derechos, ¿verdad? Entre ellos el principal o el que ahorita se ve fuertemente comprometido también es el derecho a la información pública. Es decir, hay muchos documentos o recientemente hemos visto medidas que, bueno, todo se manda a archivo secreto, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿de qué forma vamos a tener acceso a esto, tener información, recoger estos insumos de qué es lo que está pasando? Y esa situación ha llevado también a que sean liderazgos comunitarios o en las localidades quienes se movilizan o quienes están diciendo, bueno, miren, denunciando, ¿verdad? Constantemente, esto está pasando en mi colonia, esto está pasando en mi comunidad. Sin embargo, como decíamos al principio también, hemos visto muchos casos de persecución a estos tipos de liderazgo, ¿verdad? De forma que es una tarea de alto riesgo. Ya ser defensor ambiental implica un alto riesgo para la persona. Sí, y hablando sobre los riesgos de los que tienen los líderes y lideresas ambientales, pues si retomamos que el gobierno no ha aprobado, no dio su firma para lo que es el acuerdo de Escazú, ¿verdad? Que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, que usted ya lo mencionaba, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y que también incluye la protección a líderes o lideresas ambientales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la valoración que usted puede hacer sobre que pues el gobierno no ha sido firmante de este acuerdo y que pues ya está funcionando en más de 12 países, ¿verdad? Bueno, yo creo que es algo que manda un mensaje muy claro también, ¿verdad? El hecho de no ser parte de este acuerdo, ¿verdad? Cuando, digamos, entre sus principales pilares está lo que veníamos hablando del acceso a la información. Es decir,
sigue vulnerando el derecho a la información. El tema de participación pública, ¿verdad? Es algo que se viene demandando en diferentes espacios, como en esos círculos, en esas esferas de toma de decisión, hay participación de las comunidades. Es que al final son estas comunidades las que saben cuáles van a ser los potenciales efectos de estas acciones, de estas construcciones urbanísticas. Y de esto es importante mencionar que generalmente se dice, sí, hubo participación, pero es de tener en cuenta también a cuestionarnos quién participó y en representación de quién, ¿verdad? Es decir, y aquí hay que hacer especial énfasis en cómo se garantiza la participación de las mujeres, ¿verdad? Cuya posición y condición es completamente distinta a la de los hombres, cómo garantizamos la participación de pueblos indígenas, ¿verdad? Rescatando toda la cosmovisión que pueden tener. Y hay diferentes sectores, ¿verdad? Juventudes, etcétera. Y algo también que es sumamente alarmante con esta decisión de no adherirse al Acuerdo de Escazú es todo el tema del acceso a la justicia, ¿verdad? Sobre todo por lo que mencionábamos, que la labor de defensa ambiental se ha convertido en una acción de alto riesgo. Hemos visto liderazgos que han sufrido amenazas, han tenido que salir del país, ¿verdad? Por los altos riesgos que le implica esta labor. Hemos tenido casos de defensoras ambientales que las asesinan, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo con esta acción de rechazar el Acuerdo del Escazú es, digamos, se está dejando al aire, se está dejando completamente desprotegida la labor de defensoras y defensoras ambientales, porque no va a haber entonces algo que vincule al Estado, ¿verdad? O que le obligue a garantizar estos 3 pilares del Acuerdo de Escazú. Andrea, movimientos ecologistas pues han señalado que entre los riesgos para la justicia ambiental en nuestro país pues está la reforma a la ley de la carrera judicial, ¿verdad? Esto ha permitido el traslado de jueces y magistrados de la Cámara Ambiental y para mencionar nombres, pues el magistrado Samuel Lizama, la jueza también o magistrada Cecia Romero, ¿verdad? Que han llevado casos muy emblemáticos y en los cuales ellos pues están decretado medidas, ¿verdad? En diferentes, en casos muy especiales. Bueno, esto es como ese efecto dominó, ¿verdad? O al final se evidencia cómo se va vinculando todos esos puntos, ¿verdad? Es decir, aquí teníamos el Acuerdo de Escazú a nivel regional, ¿verdad? Pero a nivel nacional, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si se ha visto que estos jueces, ¿verdad? O, por ejemplo, parte de las resoluciones de los casos que llevamos en el territorio, tuvimos resoluciones favorables precisamente por la labor que estos jueces hacían, ¿verdad? Entonces, de forma particular podríamos mencionar el juez Lizama, que evidenciaba cómo estas resoluciones realmente buscaban la protección de los territorios, pero también de quienes ejercían esta labor de defensa, ¿verdad? Entonces, así como se está dejando en el aire estos 3 pilares que son base del Acuerdo de Escazú a nivel regional, lo mismo se está haciendo a nivel nacional, es decir, se está dejando sin sostén, digamos, esos procesos que podrían acompañar a las comunidades en procesos de defensa, ¿verdad? Y lo que hemos visto también es que muchas de las denuncias que se hacen llegar no son retomadas o no tenemos respuesta a lo mejor en el periodo en que deberíamos de tener respuesta, ¿verdad? Y esto es evidente también de cómo el tema ambiental pareciera que no es parte de la agenda nacional, ¿verdad? Sobre todo parte de la agenda del gobierno. Y es preocupante también porque son organizaciones que deberían estar a disposición, al servicio de la población. Pero nuevamente vemos que pareciera que van a seguir respondiendo a ciertos intereses privados. Gracias, Andrea, por compartir esta información en el espacio de la entrevista. Agradecemos su participación.
Y amigo televidente, le invitamos a que sigan con más del programa Miradas. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El primer antecedente de los medios comunitarios pudiera considerarse la YSAX de Monseñor Romero, de final de los 70 y los primeros meses del 80, que no era exactamente una radio comunitaria como las que conocemos. De hecho, era una radio oficial del arzobispado de la Iglesia Católica, pero por el rol de medio alternativo que jugó, fue el medio que Monseñor Romero ocupó para difundir sus homilías, donde denunciaba las desapariciones, los asesinatos, las masacres, donde él clamaba por la justicia, por la paz, por los derechos de los pobres, donde le decía a los ricos que compartieran la riqueza. Por ese rol alternativo que jugó, nosotros lo reivindicamos como un primer antecedente de los medios comunitarios. En la coyuntura actual es importante conocer cómo funcionan las radios comunitarias, lo importante que son las radios comunitarias, como las que están en el interior del país, donde no tienen la oportunidad de que los medios tradicionales lleguen a cubrir su información. Es decir, las comunidades históricamente han estado olvidadas. En cambio, la comunicación participativa adquiere una lógica emancipatoria, porque la gente participa, la gente se empodera. De informar lo que se está viviendo o lo que se está sufriendo en estas comunidades. No ha habido esa participación y no la hay todavía. Todavía estamos adoleciendo de eso. Las radios comunitarias en este momento están abandonadas y han estado abandonadas siempre. El estudio de mapas de medios en El Salvador, Todo queda en familia, indica que el Estado salvadoreño solo reconoce el trabajo de las radios comunitarias en 20 de esos 58 municipios. Según la Ley de Telecomunicaciones, los medios comunitarios y otros operadores sin fines de lucro son aquellos conformados por estaciones de radiodifusión sonora y televisiva destinados a atender una determinada audiencia, administrados por una asociación o fundación sin fines de lucro de interés social, facilitándoles el derecho a la información y a la comunicación como ejercicio de la libertad de expresión, propiciando la participación ciudadana para contribuir al desarrollo asequible, equitativo, inclusivo, sostenible de las comunidades y sectores sociales del país. Estas radios subsisten, digamos, de rifas, ¿verdad? Subsisten de donaciones, ¿verdad? Que lo hacen normalmente personas que tienen amor a su pueblo. El sujeto de la comunicación es la gente. Lo que define en primera y en última instancia la agenda, los enfoques, toda nuestra concepción y práctica comunicacional, nuestros contenidos, son los intereses de la gente. Otro tiene que ver con el medio ambiente, con los derechos humanos, con los derechos de las mujeres, de la niñez, la participación y organización ciudadana fundamentalmente. En esos principios y valores, entonces, al llevarlos a la práctica, es donde te encuentras con las comunidades, ¿no? Debido a la naturaleza de su trabajo y la línea editorial que persiguen, los periodistas que trabajan en las radios comunitarias se ven de alguna forma más expuestos y vulnerables a amenazas y ataques de diferente tipo, por el ambiente social de los lugares en donde realizan sus investigaciones, que son en las zonas más pobres e inseguras del país. El Estado no se ha preocupado por darle protección, por ejemplo, a los periodistas en este tema. ¿Y por qué no lo hace? Es la pregunta del millón, ¿no? Estaba yo en la radio Fragundo. Montamos conferencias de prensa. Cuando querían quitar al párroco Miguel Ángel Vázquez, el párroco de Arcatao, el pueblo luchó, montó conferencias de prensa organizadas, dieron a conocer una posición con una lista de peticiones. El pueblo y las diferentes representaciones de la organización comunal, de la ADESCO,
de la sociedad civil de Arcatao se pronunció a través de un medio de comunicación que en ese momento era la Radio Farabundo Martí. Impactó y de esa manera lográsemos que el párroco Miguel Ángel Vázquez se quedara ahí en Arcatao, que no fuese movido. Lo que pasa es que hay gente que está viendo la radio como desconectada de todo el fenómeno de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que ha pasado es que la radio ha pasado a ser parte de un ecosistema multimedia. Lo normal es que se crea que tiene que ver con los medios. Para nosotros va más allá, tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión de la gente, y que la forma en la que se concreta esa libertad de expresión, esa oportunidad y capacidad de la gente de decir lo que desee decir, denunciar lo que quiera denunciar, se hace a través de este medio que está aquí en el territorio. La comunicación es un derecho llave. Lo llama así porque abre la posibilidad de ejercer otros derechos en la medida en que tenés acceso a información, en la medida en que te puedes expresar a través de un medio, generás la posibilidad de hacer vigentes otros derechos. El periodismo es una profesión que va a estar siempre echando luz sobre aquellos espacios donde hay oscuridad. Y en ese sentido, en el ejercicio de la profesión, algunas veces va a tener que confrontar con el poder. De ser incómodo. En el proceso de investigación periodística, obviamente cuando tira luz sobre los espacios donde hay oscuridad, donde crece la corrupción, como crecen los hongos en los espacios húmedos y oscuros de un rincón de la casa, ahí va a haber confrontación. Para mí hacer un periodismo es compromiso con la ciudadanía. Las y los periodistas nos debemos justamente a un poder tan importante de informar y educar a la población. Tiene que ser un trabajo de servicio, no para servirse. La labor periodística en El Salvador por muchos años se ha creído que es una forma de poder codearse con el poder. Y no estamos para eso, estamos para fiscalizar al poder. El periodismo no puede dedicarse a reproducir discursos que engrandezcan o mientan para hacer quedar bien a determinado grupo o a determinada ideología. Bueno, es el control que ejerce la ciudadanía hacia sus gobernantes. Si no hay libertad de prensa, los gobernantes pueden hacer lo que quieran, más allá de lo que la Constitución les manda. Por eso es que nosotros decimos que cuando se ataca la libertad de expresión, realmente no se está atacando a los periodistas, no se está atacando a los medios de comunicación, sino que se está atacando al derecho que tiene la población a estar debidamente informada. Factum es uno de los medios que está en boca del señor Bukele de forma periódica. Digo, nos ha mencionado en cadenas de televisión, que por cierto son uso de recursos públicos para hacer propaganda, donde nos trata de panfletos, nos trata de vendidos, nos trata de un montón de mentiras. Había preguntado, presidente, buenas noches. Mi nombre es Brian Avelar, soy periodista de revista Factum. Ah, otro de George Soros, sí. ¿O no? Sí, nos financia la Open Society Foundation. ¿De George Soros? Sí, de George Soros. Ah, sí. ok, perfecto. Sí, o sea, de hecho, compañerito no de gato encerrado del Faro, ¿verdad? No es secreto, presidente, lo tenemos en nuestra página. No, pero no nos quieren entregar los documentos. Tus amigos del Faro, que también son financiados por George Soros, no nos quieren entregar los documentos de las donaciones que reciben de George Soros. A los amigos del Faro, pero a ti también te vamos a preguntar, porque son dinero que están recibiendo de una fundación y no se me están declarando impuestos. Correcto. ¿Puedo hacer la pregunta ya, presidente? Claro, claro, dale. Bueno. En una entrevista radial, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aceptó el uso de las instituciones del Estado para dar seguimiento a periodistas, declaraciones de las cuales después se retractó, negando la persecución a periodistas y los acusó de hacer apología del delito con sus investigaciones. La administración de Nayib Bukele creó en el 2020 el noticiero El Salvador, transmitido en Canal 10, propiedad del Estado, y diario El Salvador, como parte de su estrategia de comunicación gubernamental. Según el presidente, ante las críticas de estar utilizando fondos para propaganda, aclaró que son empresas propiedad del Estado.
que generan ganancias y empleos. Asimismo, aseguró que estos medios hablan con la verdad. La propaganda, en esencia, se dedica a difundir un discurso, un único discurso, cuyo propósito es defender, engrandecer, enaltecer a un grupo o a una ideología. Que sí es cierto que el periodismo puede incurrir en prácticas de difusión propagandística, sí, pero eso no es periodismo. En el 2019 salió a la luz el envío de informes desde el Instituto de Acceso a la Información Pública hacia Casa Presidencial, con los datos personales de los ciudadanos que requerían información de carácter público, dejando entredicho la labor del instituto, sin tener claro el interés del Ejecutivo por dicha información. En septiembre de 2020, el presidente Nayib Bukele reformó el reglamento de la Ley para el Acceso a la Información Pública, una reforma que, de acuerdo con el grupo promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, puso más obstáculos a los ciudadanos para acceder a la información pública. Quitó los requisitos para los postulantes a comisionados para ejercer el cargo y atentó contra el derecho a la ciudadanía a la elección de comisionados. Además, la Red por el Derecho a la Comunicación denunció que la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido sistemáticamente violentada, con el nombramiento de los comisionados Ricardo Gómez y Roxana Soriano, obedientes a Casa Presidencial. A pesar de los obstáculos, los y las periodistas en el país tienen claro su papel y la lucha que deben llevar a cabo para recuperar el terreno que la democracia ha perdido y los derechos de los ciudadanos que se han debilitado. Que a la vuelta de nada tuvimos una guerra por la que estuvimos matándonos por un sinsentido. Y sin embargo aquí estamos otra vez luchando por derechos básicos fundamentales. No debería ser, pero alguien tiene que hacerlo. La historia de los países se va transformando por medio de elecciones, guerras, golpes de Estado, sublevaciones y distintas situaciones políticas y sociales que van formando los sistemas políticos de las naciones y que pueden surgir desde las altas esferas del poder económico o desde el seno de la población civil, que se agrupa en organizaciones, sindicatos o gremios, y con pancartas y consignas sale a la calle a reclamar por un país mejor, haciendo uso de su derecho a la protesta social, tan importante en los estados democráticos. El Salvador tiene un largo historial de marchas y de concentraciones populares, que a lo largo del siglo XX ha representado la voz del pueblo salvadoreño ante el militarismo y ante gobiernos que no cumplen sus promesas de campaña. Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protesta social es un elemento esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por una constelación de derechos y libertades que el sistema interamericano garantiza tanto en la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre como en la Convención Americana de Derechos Humanos. En efecto, los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas individuales y colectivas de expresar públicamente opiniones, disenso, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. La protesta también juega un papel central en la defensa de la democracia y los derechos humanos. De acuerdo a los instrumentos del sistema interamericano, el ejercicio conjunto de estos derechos fundamentales hace posible el libre juego democrático. El Salvador ha vivido muchas protestas sociales que han terminado mal para los manifestantes. La lucha contra la represión costó muchas vidas salvadoreñas. Después de los acuerdos de paz, las protestas han sido numerosas y en su mayoría pacíficas, principalmente por reclamos hacia los gobiernos y funcionarios por mejores condiciones de vida y por el respeto a diversas vulneraciones de los derechos humanos.
El movimiento feminista ha sido uno de los principales protagonistas en esta lucha, por el trato igualitario y por otras demandas históricas que afectan a la mujer salvadoreña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido sobre el frecuente efecto indiscriminado de las armas menos letales en el contexto de protestas sociales. Este es el caso de los gases lacrimógenos y de los dispositivos de disparos a repetición que en ocasiones son utilizados para disparar proyectiles de goma recubiertos de plástico o caucho, aunque hasta la fecha, incluida la marcha del 17 de octubre de 2021, las fuerzas estatales del gobierno de Nayib Bukele no han utilizado este tipo de represión para contener las protestas. Sus más críticos consideran que en cualquier momento de su mandato podría llegar a hacerlo, tomando en cuenta su poco acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad y por su nula aceptación a las críticas hacia su gobierno. Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la libre manifestación y a la protesta pacífica son elementos esenciales del funcionamiento y la existencia misma del sistema democrático, así como un canal que permite a las personas y a distintos grupos de la sociedad expresar sus demandas, disentir y reclamar respecto al gobierno a su situación particular, así como por el acceso y cumplimiento a los derechos políticos y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los estados deben asegurar el disfrute de los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación a todas las personas y a todos los tipos de organizaciones y asociaciones sin necesidad de autorización. En El Salvador, mientras el gobierno no atienda las principales demandas de la población y si no se avanza en el goce de los derechos fundamentales como dice hacerlo, el descontento continuará, al igual que las marchas multitudinarias que le resultan incómodas al presidente Nayib Bukele. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. La distribución de este kit de medicamentos, que ya hay suficiente evidencia científica que no funciona, y es básicamente una estrategia política. Y le está funcionando al gobierno, y le ha funcionado cuando los técnicos sabemos que es un total fracaso